A continuación, Toma tu luz. Antes que yo te formase, yo te separé, te conocí. Antes que vinieras al mundo, te santifiqué, te escogí. Naciones. Estimados hermanos, para nosotros es una gran bendición poder contar con su amable audiencia en nuestro programa Toma tu luz a través de Jesús TV. Como siempre, en compañía del hermano Enrique Ponza, el Señor nos está dando esos temas tan importantes para edificar nuestra vida, para llenarnos de fortaleza y de certeza y confianza en su poder. Por eso debemos nosotros de seguir caminando en este camino que aún lleno de obstáculos, sabemos que todos los vamos sobrellevando porque contamos con la compañía de nuestro amado Jesucristo, que está siempre al pendiente de nosotros y Él se preocupa por nuestro propio bienestar. Por lo tanto, nosotros debemos de seguir meditando a la luz de la palabra y reflexionando cómo nuestras vidas van a ir cambiando y van siendo guiadas por el Espíritu Santo, dejando atrás esa mundanalidad y llenándonos de la riqueza que nos espera en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, queridos hermanos, vamos a iniciar nuestro programa siempre poniéndolo en las manos del Señor y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amado y bendito Padre, te damos infinitas gracias por todas las bendiciones que tú nos das, por estar siempre pendiente y preocupado por nuestro bienestar. Te alabamos y te glorificamos a través de tu Hijo amado Jesucristo y también te agradecemos por la oportunidad de vivir tu palabra, de reflexionarla y de meditarla en nuestros corazones y por lo tanto, amado Jesucristo, te pedimos que sea tu Espíritu Santo el que nos llene de su amor y su gracia y que nos inculque esa revelación que tú nos quieres dar a través de tu palabra. Toma posesión de este programa y ayúdanos a vivir estos programas para fortalecer nuestras vidas. Así también ponemos en tus santas manos todas nuestras preocupaciones, nuestras dificultades y nuestras situaciones de aflicción y de angustia. Que tu dulce amor siempre sea el que nos guíe, amado Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, qué gusto poder compartir con ustedes nuevamente este programa de Toma tu luz. Y para nosotros es una bendición realmente que el Señor nos revele los propósitos y los objetivos que Él tiene. Si yo a usted, hermano Boris, le preguntara cuál es cómo lo predestinó el Señor a usted, ¿qué cree usted a qué nos ha predestinado Dios? Nos cuesta contestar. ¿Ya? Sí, entendemos que nos predestinó a la salvación. Exacto, que hay un plan de salvación. Sí, un plan de salvación. Pero para poder alcanzar el plan de salvación hay un paso muy importante antes. Y en Efesios, en el capítulo 1, versículo 5 dice, nos predestinó para ser adoptados como hijos de Dios. Y cuando descubrimos esto en nuestra vida, y entendemos esto en nuestra vida, quiere decir que dentro del plan que Él trae, hoy entiendo por qué en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, versículo 14, dice, Él vino a los suyos y los suyos no los comprendieron. Pero Él quiere ser luz y vida y que a los que lo comprendieron y lo recibieron tienen la potestad de hacerse hijos de Dios cumpliendo este proceso. ¿Qué significa para nosotros ser predestinados? ¿Qué entendemos nosotros en este proceso de ser predestinados? Para nosotros la predestinación, primero, entendemos que es una elección que Él hizo y un plan que Él preparó para que viviéramos un proceso
y que viviendo ese proceso pudiéramos alcanzar la voluntad, el propósito, el objetivo de Dios para llevarnos. La predestinación significa conocer anticipadamente el destino, que es lo que Él está haciendo. Dice, mira, yo te predestiné para que fueras hijo del Padre y que pudieras entrar a la familia celestial. Y esa predestinación de una persona nos lleva a entender, ¿ya?, que en ese concepto nos lo propone el Señor, nos lo dispone el Señor y nos dice, bueno, ¿quieres o no quieres ese destino que te quiero dar? ¿Tienes deseo de vivir ese destino o quieres alcanzar eso o no quieres alcanzar eso? Y por eso es que Él en Proverbios 16, en el capítulo 4 dice, toda obra del Señor tiene un propósito. Hasta el malvado fue hecho para el día de desastre. Entonces, todo lo que ha preparado el Señor tiene un objetivo, tiene un propósito, tiene una misión y una visión. Y tiene una elección, que Él hace esa elección de prepararlo, pero nosotros tenemos que tomar la decisión, la elección de recibirlo y quererlo vivir, para poder vivir el destino que Él ha preparado, para poder desarrollar el destino que Él ha preparado y poder alcanzar el destino que Él ha preparado. Eso es un proceso que nos lleva a nosotros a tomar decisiones, a tomar acciones y que nos reta. ¿Por qué? Porque si quiero estar en ese destino que está ahí, primero tengo que ver qué me tengo que quitar, qué tengo que transformar, cómo me tengo que preparar, con quién voy a estar, cómo voy a estar y por qué voy a estar y qué voy a alcanzar. Y en este caso es algo que nosotros nos debemos disponer, proponer, predeterminar, escoger, elegir, decidir y señalar para consagrar. Imagínense, disponer. ¿Cuánto me dispongo para querer hacerlo? ¿Hasta dónde estoy dispuesto, convencido y decidido para poder disponerme a vivir ese propósito? ¿Qué propuestas tengo o qué propuestas me han dicho? O sea, de lo que me puso Dios, ¿qué puedo proponer yo también? ¿En qué me puedo comprometer? ¿Y en qué puedo predeterminar mi posición, mi conducta, mi actitud en esta situación? ¿Ya? Y entonces escojo esto, escojo lo otro, escojo esta posición o escojo esta situación y elijo. Aquí hay dos palabras, escoger y elegir. ¿Ya? Cuando usted escoge dice, agarro este lapicero, pero cuando usted elige completo el proceso. Agarro este lapicero y elegí eso por esto, escogí eso, muchas veces uno escogí, pero elegí eso por esto y esta razón. ¿Eso a qué nos lleva? Tomamos una decisión y señalamos el objetivo para consagrarnos, para vivir, para transformar, para desarrollar lo que nosotros querramos en el proceso de la dirección que nos quiere otorgar. Sí, yo creo, hermano Enrique, que reflexionando un poco sobre esta situación, podemos tener claro que nosotros desde la creación de nuestras vidas, desde el primer hombre que se creó, Adán y Eva, y la primera mujer, fueron creados en el paraíso y a ellos ya estaba destinado una vida eterna. Tenían en el paraíso, en el Edén, ya el árbol de la vida y ese no estaba, digamos, prohibido comer el alimento del árbol de la vida. Pero fue la misma decisión de siempre sucumbir ante la tentación del pecado que nos hizo ser desterrados de ese paraíso. Entonces ya estábamos destinados a que tuviéramos una vida eterna, pero digamos nuestras propias decisiones han ido cambiando esa forma o ese proceso, digámoslo así. La predestinación siempre es la misma, ya está. Entonces, pero el proceso es el que ha ido cambiando por nuestra soberbia, por nuestra terquedad, por nuestro egoísmo. Entonces ahora lo que creo yo es que debemos nosotros de adaptarnos ahora a este proceso de acuerdo a las decisiones que nosotros hemos tomado. Si bien es cierto, el Señor siempre nos ha aclarado que desde el principio del mundo nosotros estábamos predestinados por amor y misericordia de Dios para que tuviéramos esa vida eterna.
Y nos lo recuerda Pedro en su primera carta, en el capítulo 1, versículos 20 en adelante, nos dice: ya estábamos destinados desde antes de la fundación del mundo, pero manifestando en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual debemos de creer en Dios, a través de su Hijo amado Jesucristo, quien ha sido resucitado dentro de los muertos y le ha dado la gloria, para que vuestra fe y esperanza sean puestas en Dios. Entonces ahora, digamos, ya desde la creación de nosotros ya estábamos destinados a tener una vida eterna. Como ha ido cambiando el proceso, la predestinación siempre ha estado, pero ahora es a través de Jesucristo que Dios nos quiere mantener ese plan de salvación. Y por eso precisamente es que Jesucristo tiene el papel preponderante en este plan de salvación, porque fue a través de Él, a través de ese sacrificio que Él hizo en la cruz, que ahora nos vuelve a dar como una nueva oportunidad de que nosotros realmente obtengamos la vida eterna. Y muchas veces nosotros lo pasamos así muy desapercibido, desvaloramos mucho el proceso de Jesucristo y pensamos que eso es para después, que está bien, tenemos una predestinación desde Dios Padre, pero que ahí está, ahí eso no se va a ir, entonces cuando yo lo necesite voy a ir a buscarlo. Pero bien nos decía el hermano Enrique, uno de los primeros puntos para que nosotros empecemos a vivir esa predestinación es transformarnos en hijos de Dios. ¿Por qué? Porque, digamos, yo no puedo estar con el Padre viéndolo como un Dios lejano y pensando, sí hay un Dios, sí hay un Creador. Él quiere tener una relación íntima con nosotros y, de verdad, cuando uno ve a Dios como Padre, eso completamente cambia la dimensión, ¿verdad? Empieza uno a tener esa confianza, a tener esa mejor relación con Él y a sentir de verdad que Él nos está esperando con los brazos abiertos desde el momento que fuimos desterrados del paraíso y está con ansias de que nosotros regresemos a casa. Por eso precisamente es que la labor de Jesucristo ahora es tener ese vínculo entre nosotros y el Padre, ser ese portal que nos regrese a los brazos del Padre y ser ese ente que nos haga recuperar realmente todo lo que hemos perdido. Por eso es que el plan lo inicia desde el libro de Génesis. ¿Por qué razón lo inicia desde el libro de Génesis? Porque ahí viene la primera promesa de oportunidad. Cuando Adán y Eva prueban el fruto prohibido y caen en el pecado, Dios hace una promesa y una advertencia a Satanás y le dice, en Génesis 3:15, pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre su simiente y la de ella. O sea, ahí está ya predestinado Jesús. ¿Por qué? ¿Y por qué Jesús? Porque todo, dice la palabra de Dios en Juan 1, que todo es hecho por Él. O sea, nada ha dejado de hacerse por Él. Entonces, ¿quién tiene que cumplir ese plan? ¿Quién tiene que volvernos a traer? ¿Quién tiene que darnos la oportunidad? Es a través de Él. Y como era una mujer, Eva, la que persuadió, a través de la mujer vuelve a venir el perdón, la reconciliación y la restauración. O sea, el plan es ese. Y le dice, apartan, aquí está, y entre tú y tu simiente, y la de su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. O sea, cuando viene Jesús, la va a destruir, la va a aplastar, pero ella siempre va a estar mordiéndonos para que no caminemos a ese destino, para que no busquemos ese destino, para que no cuidemos ese destino. Por eso es que, como a nosotros nos cuesta mucho, cuando la gente dice que qué difícil es caminar, hermano, en las cosas de Dios. Pero ¿por qué es difícil caminar en las cosas de Dios? Porque nosotros, cuando vemos esta promesa, lo primero que tenemos que hacer, sí o sí, es para llegar a eso, tener a Jesús como Señor de ella. Pero si yo no lo recibo, no dejo que me ilumine, no dejo que me dé vida, y no deseo hacerme hijo de Dios,
¿cómo puedo recibir el poder del Espíritu Santo? Y entonces, ¿cómo puedo entrar a esa familia real? Por eso es que el disponerme me hace a mí estar convencido y decidido de que sé que tengo que cortar, que tengo que cambiar, que tengo que transformar. Y esto lo sabemos desde la antigüedad, ¿verdad? O sea, es una cosa que no es nueva, que tenemos que seguir esos procesos y que tenemos que seguir esos pasos para poder alcanzar el objetivo del propósito de ese plan predestinado que Dios nos tiene. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ya es conocer a Dios, entender a Dios. Nosotros de verdad nos cuesta descubrir la grandeza de Dios, descubrir el amor de Dios, descubrir la disposición de Dios. ¿Por qué? Porque no nos hemos propuesto nosotros mismos hacer y vivir ese plan, descubrir y desarrollar ese plan, alcanzar y vivir ese proceso. ¿Y por qué? Porque la sabiduría que normalmente usamos es la que queremos usar, ¿ya? Es la que queremos descubrir, es la que queremos vivir, ¿ya? Adaptamos la sabiduría de Dios a las cosas de nosotros. Entonces, si nosotros no reconocemos que de verdad necesitamos, si nosotros no reconocemos que de verdad queremos alcanzar ese proceso y no reconocemos que tenemos que cambiar y pensar las cosas y considerarlas y hacer todo ese proceso de diferencia, nos va a costar muchísimo llegar. ¿Por qué? Porque en nuestra vida nuestra predeterminación era otra, nuestro concepto de predeterminación es otro, ¿ya? Y entonces nunca hemos encajado en ese proceso. Esa es una decisión que no debe cambiar, ¿ya? Porque el día que yo me decida entrar en ello, me proponga entrar en ello, me adapte, luche por adaptarme a esta propuesta, entonces es cuando voy a empezar a caminar, a desarrollar e ir en la dirección para alcanzar ese destino, para desarrollar ese destino y ver cómo lo voy a hacer. Entonces tengo que elegir qué es lo que voy a hacer y escoger bien lo que voy a hacer. ¿Para qué? Para que a través de elegir yo ya me decida a hacer un plan de desarrollo, pero no puedo ir solo. Tengo que orar a Jesús y tengo que entrar en el proceso de ser mi hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el plan de contexto es que el Espíritu Santo me va a guiar, me va a revelar y me va a conducir. Entonces el Espíritu Santo nos va a estar sobre nosotros. Jesús va a ir de escudo, pero nosotros vamos a ir en la dirección y en la conducción a que entendamos esa verdad llamada Jesús en nuestra vida y que entendamos la verdad de la palabra de Dios en nuestra vida. A mí me parece interesante, hermano Enrique, en el que usted nos comentaba pues la promesa esta, y se da justamente cuando reciente acababa de cometer pecado Adán y Eva. Entonces, ¿qué me hace pensar? Es que Dios está preocupado por nosotros, que Él ve, mis hijos se desviaron, entonces ya aquí les mando la primera promesa, y está claro que de una vez nos está dando a su Hijo amado Jesucristo, con la sabiduría de Dios, entendiendo, es que mis hijos solos no van a poder regresar. Entonces tengo que mandar a mi Hijo Jesucristo para que Él los guíe, para que a través de Él vengan y regresen a lo que han perdido. Entonces, ahora, ¿qué nos queda? Ya digamos, está el plan del Señor. Pero aquí pasa algo, hermano Enrique, que si no nos apropiamos de ese plan, vamos a ir por rutas muy diferentes, ¿verdad? Entonces, por eso la salvación va en dos vías. El plan de Jesucristo para nosotros ya está palpable, ya nos lo dio a conocer, ya hizo el sacrificio en la cruz, derramó su sangre bendita, se convirtió en ese cordero sin mancha para el perdón de nuestros pecados, para que nosotros no tengamos excusa de decir, es que por mi culpabilidad, es por mis pecados, por eso yo no empiezo este proceso. No. Por eso Jesucristo mismo nos purifica y nos limpia de nuestros pecados, perdonándonos todas nuestras culpabilidades. Luego, el haber vencido la muerte en la cruz y haber resucitado se nos muestra como un Jesucristo que sigue vivo, que sigue palpable y sigue tangible para que nosotros veamos que su plan
sigue todavía, que su plan no se ha acabado y que su plan está estipulado no para unos y para otros haciendo diferenciación, sino que para todos por completos. No importa qué tan grande hayamos pecado, qué tan pequeño, está para todos. Ahora lo que queda es la segunda parte del plan, que yo lo haga mío, que lo acepte y que empiece a caminar, porque la verdad es que, como bien hemos platicado, todo recurre a una decisión. De nada sirve que Jesucristo haya hecho todo este proceso si yo no empiezo a dar esos pasos, si yo no creo que realmente es para mi salvación ese plan, porque uno dice, ay, sí, es que tan bonito fulano, cómo va caminando, ella va en la vía de la salvación. No, pero ahora tengo que responsabilizarme por mí mismo y qué es lo que quiero hacer, hacia dónde quiero dirigir mis pasos, por qué no quiero aceptar ese plan que Jesucristo ha trazado para mí, y empezar a hacer esa reflexión y esa conciencia en mí mismo para ir desboronando todos esos obstáculos que me impiden realmente vivir ese maravilloso Por plan. eso es que está el proceso de elegir y escoger. Bueno, dentro de el inicio de la sabiduría es que reconozco que necesito eso, acepto que necesito eso, quiero eso que está ahí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ya empecé a pensar y ya lo empecé a considerar en mi vida. Va. Entonces, ¿qué alternativas tengo? Tengo esta, tengo esta, tengo esta, tengo esta. ¿Cuáles escojo? Escojo esta y esta. Ya, va. Pero, ¿todo esto cómo funciona? Tengo que tener a Jesús. Sí o sí lo tengo que elegir y lo tengo que escoger. ¿Ah? Entonces, eso me crea a mí una esperanza y una expectativa de conocer y vivir ese plan. Pero si a mí no me llama la atención ese plan y no me crea ninguna esperanza ni ninguna expectativa, entonces nunca lo voy a buscar, ni nunca lo voy a probar, nunca lo voy a desarrollar. Por eso el Señor nos reta y dice, bueno, si no has entendido y no has descubierto, prueba. Prueba. Como hemos dicho nosotros en la vida, prueba y error. Vamos a prueba y error, pues vamos a prueba y error. Al final nos quedamos con lo que probamos, casi normalmente. Pocas veces desechamos lo que probamos. ¿Por qué? Porque descubrimos que sí vale la pena hacer ese proceso. El asunto que a nosotros nos falta es que de verdad no conocemos al Señor. Por eso el Señor dice, no sean oidores, sean vividores de la palabra, hacedores de la palabra. ¿Ya? Y esta es la parte importante. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír, y el oír, ¿qué? Palabra de Dios. Y entonces, si yo no sé de qué me habla Dios, qué me está proponiendo, qué objetivo quiere, qué propósito quiere, ¿cómo voy a poder pensar y considerar las cosas que Él me dice? Negativo, ¿verdad? O sea, es imposible un proceso de esa manera. Entonces, como no he descubierto ese plan y no he descubierto ese propósito, ese objetivo, no he tomado la decisión de rectificar, enmendar y hacer procesos de arrepentimiento, convergencia y enmienda. Entonces nos cuesta a nosotros caminar hasta ahí. ¿Por qué? Porque todo lo que el Señor nos está proponiendo tiene que estar centrado en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque así lo diseñó Dios y esa es la voluntad de Dios, y Jesús es el que nos tiene que venir a apoyar, a desarrollar, a alcanzar y llevarnos a eso. ¿Por qué? Porque así, digamos, como Él lo hizo todo, lo ha hecho todo, lo ha desarrollado todo y lo ha vivido todo, esa es la forma en que tenemos que aprender a vivir, tenemos que aprender a caminar y tenemos que aprender a decir en las dos cosas, docilidad, obediencia y disposición de lo que Dios quiere, entendiendo que la voluntad del Padre es buena, agradable y perfecta. Entonces, si Él quiere que vivamos esa voluntad que es buena, agradable y perfecta, y ya nos está predestinando para que entremos a su familia real y nos está diciendo, mira, por eso es que viene en Juan 10:10 dice, el ladrón ha venido a robarte, matar y destruir, pero quiero que tengas vida y la tengas en abundancia, y por eso te estoy proponiendo todo esto. Sería ilógico no querer vivir y descubrir y alcanzar este propósito de ese objetivo. La verdad que en la Sagrada Escritura, hermano Enrique, hay muchos ejemplos, ¿verdad?, de personas que tenían sus planes como los podemos tener cada uno de nosotros, sus planes individuales, pero una de las mayores muestras de cambiar los planes es ver a Mamá María.
Mamá María tenía ya unos planes para su vida, se iba a casar con José, iban a formar una familia, iban a hacer... Pero Dios tenía otros planes para ella y esos planes incluyen precisamente a Jesucristo. Entonces, ¿qué debe de hacer uno como ejemplo de María, verdad? Bueno, si dentro de mis planes voy a ser esclavo de alguien, prefiero ser esclavo del Señor. Y ella dice con esa docilidad y obediencia, que se vea a mí como tú lo has dicho, como tú lo has planteado, que se haga en mí tu voluntad. Y eso es lo que nos cuesta dentro de este plan, obedecer la voluntad del Señor. Y hacia eso debemos nosotros de enfocar nuestra vida, a obtener docilidad y obediencia para ir en la realización de este plan maravilloso del Señor. Por eso es que Isabel, la prima Isabel de Mamá María, cuando llega y le dice, bendita tú que has creído que en tu vida se hará lo que Él te ha dicho. Eso es lo que nos falta a nosotros en el proceso. Creer que en nuestra vida es una realidad que se puede hacer, eso una verdad en nuestra vida, en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque ¿qué sentido tiene venirme a decir la palabra de Dios? Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Nada es imposible para Él. Ponle Jesús porque su nombre significa Dios te salva. Yo sé los planes que tengo preparados para ti, planes de prosperidad, bendición y de bienestar, no planes de sufrimiento. Quiero que tengas una vida y la tengas en abundancia. ¿De qué me sirve a mí eso si va a ser mentira? Y Dios dice que cuando hay promesa y juramento, por esas dos cosas Él no nos puede mentir. Pues la verdad que qué bendición poder meditar la palabra, hermano Enrique, y poder entender que definitivamente todos estamos cubiertos por el plan maravilloso del Señor, y recordemos que es solo a través de su amor y su misericordia. Pues no nos queda más que despedir este programa, agradecerles a todos los que nos han acompañado e invitarlos a que nos sigan viendo por las redes sociales, que nos continúen viendo en estos programas y que sigamos juntamente meditando la palabra del Señor. Que Dios les bendiga. Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Antes que yo te formase, yo te separé, te conocí